somos el grupo teórico 13. Mi nombre es José María Jacome García y comenzaremos con la unidad número 1, que es la integral indefinida. En esta oportunidad vamos a ver algunos temas relacionados con los conceptos básicos del cálculo integral, como es la antidiferenciación y algunos conceptos básicos sobre diferencial. Bien, lo primero que tenemos que ver es que vamos a hablar de antiderivada, ¿sí? Y yo puedo decir que la antiderivada es un concepto que se basa en la operación inversa a la diferenciación. Es decir, ya en Matemáticas 1 vimos lo que era la derivación. Aprendimos a derivar, es decir, la diferenciación de una función. Hoy vamos a comenzar con el caso contrario. En vez de derivar, vamos a obtener la antiderivada de una función. Y voy a decir lo siguiente. Voy a decir que una antiderivada, ¿verdad? Voy a decir que f es una antiderivada de una función f minúscula si la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula en algún intervalo, ¿verdad? Ese es el concepto fundamental. Y recordemos que la antiderivada es el caso contrario a la derivación. Por ejemplo, yo puedo tener algunas antiderivadas de una función. Acordémonos un poquito. ¿Qué tal si yo tengo que f de x es igual a x al cubo? ¿Cuánto es la derivada de esta función? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto es la derivada de x al cubo? 3x al cuadrado. 3x cuadrado, correcto. ¿Y qué tal si tuviera otra función, f de x al cubo más 2? ¿Cuánto es la derivada de esta otra función? Sería derivada de x cubo es 3x cuadrado. Y la derivada de 2 vale 6. Podría tener otra también. X cubo menos 3. ¿Cuánto es la derivada de x cubo menos 3? La misma, ¿verdad? 3x cuadrado. Si observamos, aquí tengo yo varias derivadas, ¿sí? Y provienen de estas funciones. Pero preguntémonos, ¿cómo es posible que estas tres funciones son diferentes, pero tienen la misma derivada? Eso significa que x cubo es una antiderivada de 3x al cuadrado. X cubo más 3, más 2, perdón, es otra antiderivada de 3x cuadrado. ¿En qué cambian? ¿Cuál es la diferencia entre estas tres funciones? Cambian la parte numérica. Cambian la parte numérica. Quiere decir que cada una de ellas es diferente, pero tienen la misma derivada y la antiderivada prácticamente corresponde a una de esas funciones. Y como cambia la definición, puedo decir yo que la integral de f de x es igual a f mayúscula de x más una constante. ¿Sí? Si yo tengo esta expresión, esta es la derivada de esta función. Porque en este sentido lo que hicimos fue derivar, pero en sentido contrario hice la antiderivada. Quiere decir que 3x cuadrado
es la derivada de x cubo y corresponde x cubo a una antiderivada de 3x cuadrado. Lo que quiere decir entonces es que la integral indefinida, bueno, se le llama indefinida, se le llama integral indefinida, ¿por qué? Porque si se fijan, todas estas tres funciones tienen la misma derivada, pero corresponden a funciones diferentes y cambian nada más en el valor numérico. Aquí la constante es 0, aquí es 2 y aquí es menos 3. Quiere decir entonces que la integral indefinida, que así se le llama, lo que nos da es una familia de funciones, una familia de curvas, así. Si nos recordamos, ¿cómo es la gráfica de x al cubo? La gráfica de x al cubo es una gráfica de este tipo. Esta sería la gráfica de f de x igual a x al cubo. ¿Cómo es la gráfica de x al cubo más 2? Es y similar, pero desplazada 2 unidades hacia arriba. Tendría esta otra. F de x igual a x al cubo más 2. Y la de x al cubo menos 3 está desplazada 3 unidades hacia abajo y tendríamos otra gráfica de este tipo, que corresponde a f de x igual a x cubo menos 3. Y podría tener un sinfín de gráficas, ¿verdad? Un conjunto, una familia de curvas que corresponden a la integral indefinida de x es 3x al cuadrado, ¿sí? La integral indefinida de 3x al cuadrado me da un conjunto de curvas. Porque este podría ser f de x igual a x al cubo más una constante c. En esta expresión que tengo acá, a todo este lado, f de integral de f de x se le llama integral indefinida. Al símbolo es el símbolo de integral. Símbolo integral. Símbolo integral. A f de x se le llama integral con respecto a x en este caso. C es una constante de integración y dx. El dx es un diferencial de la variable con respecto a la cual estoy integrando. ¿Y a qué nos referimos con un diferencial? Un diferencial de, veamos en qué consiste. El concepto de diferencial. ¿Qué es un diferencial? Un diferencial es una parte bien pequeñita, ¿no? Por ejemplo, si yo les preguntara cuál es la distancia entre mis dedos. ¿Qué distancia hay entre mis dedos? 5 centímetros. Bueno. ¿Y ahora cuánto? ¿Alguien que diga? Menos. Menos, ¿pero cuánto? 2, pongámosle. ¿Y ahora? 1 centímetro. ¿Y ahora? 0,5. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cuánto es la distancia entre mis dedos? Un diferencial. No es 0, ¿verdad? Pero es tan No, pero chiquitita, entiendo, ¿no? es tan chiquitita que puedo decir que es casi 0. Y ahí puedo tener lo que le podemos llamar un diferencial de longitud. A eso nos referimos con diferencial.
Un diferencial es una parte bien pequeñita. Mientras que cuando hicimos esto y cambié la distancia, son cambios finitos. Mientras que un diferencial es un cambio infinito. Acordémonos de otra cosa, vamos a ver. Acordémonos de esto. Yo tengo la gráfica de una función. ¿Cómo la ponemos? No sé. Aquí así. Esta es la función f. ¿Sí? Y voy a tomar dos puntos de esa gráfica. Voy a tomar este punto, que va a ser x sub 0. Y acá tendríamos f de x sub 0. Y aquí voy a tomar otro punto, que voy a llamar x sub 0 más delta x. ¿Sí? Donde delta x es esta distancia. Delta x. Y lógicamente la función va a tener un valor f de x sub 0 más delta x. Entre estos dos puntos yo puedo trazar una línea recta. F. ¿Cómo se le llama a esa línea que toca dos puntos de una curva? Se le llama línea secante, ¿verdad? Esta es la secante. Esta es la secante. Y lo que voy a hacer es ir moviendo el punto X, más delta X, lo voy a ir moviendo hacia X sub 0. ¿Sí? Y si yo lo voy moviendo, por ejemplo, con este otro punto, ¿sí? Obtendría otra recta secante. Otro punto, otra recta secante, hasta llegar a este punto en el cual tendríamos una recta que se le llama ¿cómo? Se le llama recta tangente, ¿verdad? La recta tangente. Esta sería la tangente. Si se observaron, cuando fui moviendo este punto, el delta X se iba haciendo cada vez más pequeñito, hasta que se hizo casi cero, ¿verdad? Si nos acordamos, la pendiente de la recta secante viene dada por delta y, que sería esta distancia, delta y, tiene otra cosa más que f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 sobre este espacio que es delta x sobre delta x. Pero esta diferencia entre la función evaluada en x sub 0 más delta x y evaluada en x sub 0 que llamamos delta y. O sea que esto es delta y sobre delta x. Pero ¿qué pasó? Cuando yo me fui moviendo por este punto, vimos que el delta x iba disminuyendo hasta llegar a un valor que era casi 0. Quiere decir entonces que si el delta x es bien chiquitito, que tiende casi 0, y delta y, que también tan chiquitito, que tiende a 0, estos cambios finitos se convierten en diferenciales. Se convierten en diferenciales. Y si se acuerdan, si se convierten en diferenciales cuando delta x tiende a 0, la pendiente de la recta secante se convierte en la pendiente de la recta tangente. ¿Y a qué es igual la pendiente de la recta tangente de la gráfica en un punto? ¿Se acuerdan? La derivada, ¿verdad? Quiere decir que esto sería la derivada de y con respecto a x. Y esto sería la derivada, f' de x. Entonces podemos decir nosotros que una derivada me representa una relación entre dos diferenciales.
un diferencial de y y un diferencial de x. Y de acá yo puedo tener un diferencial de la función original. ¿Qué es lo que puedo hacer? Despejar, por ejemplo, el diferencial de y, que sería igual a la derivada por el diferencial de x. Esto quiere decir que si en una función yo en la fórmula, en la regla de asignación, yo tomo un diferencial de la variable independiente, la variable dependiente va a tener también un diferencial. ¿Cómo obtenemos los diferenciales? Fácil, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos ahí? Derivamos la función y la multiplicamos por el diferencial de x. Y eso me representa, pues, un diferencial. Por ejemplo, voy a decir así, si u es una función de x y b también es otra función de x, quiere decir que yo puedo tener un diferencial de u, que sería la derivada por diferencial de x, y un diferencial de b, que va a ser igual también a la derivada por un diferencial de x. Derivada por un diferencial. Pero le vamos a cambiar ahí, le vamos a cambiar nombrecitos, ¿verdad? A las formulitas esas, y le vamos a poner que, aunque no sería la misma función, le voy a poner acá g, y acá sería g', para que no confundamos las expresiones. Ahora yo podría tener entonces, miren, en primer lugar, ¿a qué va a ser igual el diferencial de la suma correcta de las funciones? Esto sería igual a que al diferencial de aquí, de f de x, más g de x. ¿Y cómo hacemos para calcular los diferenciales? Lo que voy a hacer es f' de x por diferencial de x más g' de x por el diferencial de x. Entonces tendría yo que el diferencial de u más b va a ser igual. ¿Qué me representa esto? Me representa el diferencial de u. Más que representa esto, el diferencial de b. Y de esta manera obtenemos el diferencial para una suma o resta, ¿verdad? De funciones. Podría tener también, miren, el diferencial para el producto de dos funciones, de u por b. Es decir, el diferencial de f de x por g de x. Y si se acuerdan la derivada de un producto que es igual, esto sería el diferencial de quién? De la primera por la derivada de la segunda. ¿Sí? Más la derivada de la primera por la segunda. Disculpe, ingeniero, al parecer alguien levantó la mano. ¿Perdón? Al parecer alguien Sí. había levantado la mano hace rato y creo que quería decir algo. No me di cuenta quién fue. Diga. No sé, no alcancé a ver, pero alguien parecía que levantó la mano. Bueno, pero aquí no veo a nadie, ¿verdad? Tal vez la levanto otra vez. Bien. Digamos, entonces aquí tendríamos entonces que el diferencial de u por b va a ser igual. Si multiplico, ¿verdad? Sería f de x por g' por dx. Pero f es u. Y g' de x por dx sería diferencial de b. Más f' de x es diferencial de u por g de x, que es b. U por db más b por db. Y ahí tendríamos nosotros cómo determinar el diferencial para un producto de dos funciones.
otra formulita básica que conocemos es a qué sería igual el diferencial del cociente de dos funciones, ¿no? Pero acá vamos a hacer algo más. ¿Qué va a ser diferente de C? Si se recuerdan ustedes, y lo pueden comprobar, diferencial de U por B sería igual a B. Vamos a ver. ¿Cómo derivo un cociente? La de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, entre la de abajo al cuadrado. Y como ya está multiplicado por dx, y ahí tendríamos entonces cómo calcular algunos diferenciales que son básicos. Por ejemplo, si me pidieran calcular el diferencial de esta función de f de x igual, ¿qué le pongo? La que tenía, xq. ¿A qué es igual el diferencial de xq? Como f de x me da y, ¿verdad? F de x y, le pondría de y. Pero lo que hago, derivo por diferencial de x. Y ya obtenemos ahí el diferencial de esa función. Veamos otro. ¿Qué tal si tuviéramos otra función f de x igual a, ¿qué le pongo acá? A seno de x más 3x. ¿A qué es igual el diferencial de esta función? Porque esto me representa y, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos? Derivo la expresión y la multiplico por el diferencial de x. Derivada del seno, coseno. Derivada de 3x, 3. Y esto lo multiplico por el diferencial de x. Lo multiplico por el diferencial de x. Bien. Hagamos otro. Para encontrar el diferencial de una función, lo que hacemos pues es derivar la función y la multiplicamos por el diferencial de x. C. Por ejemplo, si tengo que y es igual a e a la seno de x, ¿a qué es igual de y? Derivamos esta función, ¿verdad? La derivada de e a la seno de x es e a la seno de x, por la derivada del seno, que es coseno. Tendría entonces que el de y es igual a ¿qué? A coseno de x por e a la seno de x. Y de esa manera nosotros podemos encontrar pues los diferenciales de esa función. ¿Alguien levantó la mano? No, ¿verdad? Bueno. Yo, ingeniero. ¿Qué diga? Mire, solo una consultita, ingeniero. Mire, por asuntos de trabajo, mire, ¿qué grupo de discusión da usted? Fíjese que todavía no han dado esa información. Espero yo que en el transcurso de la semana la den, ¿verdad? Ah, bueno, perfecto. Bien, entonces vamos a continuar, ¿verdad? De esa forma encontramos nosotros, pues, los diferenciales. Ahora recordemos que el proceso de encontrar una antiderivada se le conoce como antiderivación o integración. Y habíamos puesto la definición. Habíamos puesto la siguiente definición. Vamos a ver. Quizás no vamos a comenzar a derivar, a integrar este día, pero por lo menos tengamos la base. Dijimos que el integral de f de x va a ser igual a f mayúscula más una constante. Y esto iba a ser cierto cuando. Este era cierto si la derivada de f mayúscula es igual a f. Por ejemplo, yo tengo lo siguiente, el integral
La que teníamos antes, vamos a ver, de x cuadrado sobre 3, vamos a ver 3. ¿Podríamos hacer a cuánto? ¿Será cierto que esta es una antiderivada de esta expresión? Lo podemos comprobar, ¿verdad? ¿Quién sería F mayúscula? Esta, ¿verdad? ¿Y quién es F minúscula? Esta. Pero como voy a comprobar es que si la derivada de esta corresponde a esta función, esta es una antiderivada de esta. Entonces, si f de x es igual a x cubo, entonces tenemos que f' de x es igual a 3x cuadrado. Y si observamos, corresponde a f minúscula de x. Por lo tanto, esa expresión es una antiderivada de la otra. Veamos otro. ¿Será esta una antiderivada de esta expresión? ¿Cómo lo puedo comprobar? Derivando. Perdón. Y si la derivada de esta corresponde a esta función, esa es una antiderivada. ¿Sí? Es una antiderivada. Tendríamos que f de x mayúscula es igual a e a la seno de x. Quiere decir que su derivada, ¿se acuerdan? Derivada de e a la u es e a la u, e a la seno de x. O la derivada de u, derivada de seno es o seno de x. Quiere decir entonces que sí corresponde, ¿no?, a una antiderivada. Y fíjense lo que estoy diciendo, una antiderivada. Porque podríamos tener acá esta misma función, pero depende del valor de C, ¿verdad? Depende del valor constante así. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Eso, a eso le llamamos una familia de antiderivadas, ¿verdad? Correcto, a esto. ¿Sí? A eso le llamamos una familia de puntos. Vamos a recalcar eso otra vez. Por ejemplo, vamos a ver. Será la integral, vamos a ver, de 2x de x es igual a x al cuadrado más c. ¿Será esta una antiderivada de esta expresión? Sí, ¿verdad? Si derivo x cuadrado, ¿verdad? 2x. Es una, pero va a depender del valor de c. Pues recuerden que dependiendo del valor de c, así va a ser la función y nos va a representar eso una familia de curvas. En este caso específico, esta sería la gráfica de quién? De y, ¿verdad? Igual a qué? A x cuadrado. Donde c vale cuánto? 0. Pero podría tener otra por acá, podría tener otra por acá, otra por acá, otra por acá, que dependiendo del valor de la constante, así va a ser la gráfica de la función. Pero se dice que la integral indefinida me representa una familia de funciones. Para la antiderivación, la integración, necesitamos algunas propiedades. Y esas propiedades son parecidas a las propiedades que teníamos en la derivación. Por ejemplo, yo puedo tener varias propiedades de la integral indefinida.
de la integral indefinida. Son sencillas, ¿no? Una de ellas, pues dice que la integral de la suma o resta de varias funciones va a ser igual a la suma o resta de las integrales. Esa sería una propiedad básica, ¿no? Y otra, son dos sencillas, la integral de una constante k por una función f de x va a ser igual, la constante la puedo sacar de la integral por la integral de la función. Por ejemplo, aunque no vamos a integrar, ¿no? Por ejemplo, si me piden la integral de 2 veces coseno de x más, que le pongo acá, más x cuadrado por diferencial de x, ¿a qué sería igual? Apliquemos las propiedades, ¿verdad? Como tengo la suma de dos funciones, pues esto va a ser igual a la integral de 2 veces coseno de x por dx más el integral de x cuadrado por diferencial de x. Y vamos a aprovechar también, ¿verdad? Me voy a adelantar un poquito. Vamos a... Aquí me faltó. Aquí apliqué la primera propiedad, pero puedo aplicar la segunda, ¿verdad? Que sería el 2 sale de la integral, coseno de x más el integral de x cuadrado por dx. Y vamos a hacer una pequeña introducción a la integración. Por ejemplo, aquí tendría dos integrales. Integral del coseno de x de x. ¿Cuál sería una antiderivada del coseno? Seno. Menos seno. Porque al derivar el seno me da coseno. ¿Sí? O sea que, en otras palabras, si ustedes se recuerdan cómo derivar, van a aprender fácilmente cómo integrar. Ya sabemos que una antiderivada es el seno, ¿verdad? Seno. Y cuando derivábamos, ¿qué hacíamos? Por ejemplo, voy a derivar esto. Y igual a x al cubo. ¿A qué es igual de prima? ¿Cómo hicieron para derivar? El exponente pasa a multiplicar y al exponente le resto 1. ¿Sí ven? Ojo. Para derivar, el exponente multiplica y al exponente le resto 1. Pero la integración es el proceso inverso. ¿Qué es el proceso inverso? Quiere decir que en vez de multiplicar voy a dividir. Y en vez de restar voy a sumar. Pero lo voy a hacer al contrario. Parece trabalengua. Aquí lo que hicimos fue, primero multipliqué. Y luego le resté 1 al exponente. Como voy a integrar, ¿verdad? Voy a integrar esto. ¿Sí? Como estamos practicando, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Primero multipliqué, primero resté. Y como es el proceso inverso, en vez de restar sumo y en vez de multiplicar divido. Pero lo voy a hacer al revés. Primero sumo y después divido. ¿Qué hago con este 2? ¿Le sumamos qué? 1, 2 más 2, 3. Y lo divido entre 3. ¿Está bien? ¿Está bien? No. Sí, pero tiene que agregarlo a la C. ¿Qué me faltó? La constante de integración. Más C. Porque si no le pongo la C, ya estoy diciendo que es una integral. Es una, ¿cómo se llama? Una antiderivada específica, ¿no? Porque si no le pongo C, estoy diciendo que C vale 0.
Yo como es indefinida, le pongo la C. Entonces, dígame en este Ingeniero, caso. Sí, diga. ¿y el valor de C se puede encontrar en algún momento? Sí, pero lo vamos a ver más adelante en el curso. Se le llama encontrar el valor de la constante mediante valores de frontera. Si tú conoces dos puntos, por ejemplo, un valor de Y, un valor de X, puedes encontrar el valor de la constante específica para ese problema específico, para ese fenómeno en particular. ¿Sí? Esa C es un número y es un número real. Desde menos infinito hasta más infinito, pasando por cero. Pero dependiendo del valor de C, es el valor de la función. Recuerden la gráfica. Me representa una familia de curvas, ¿no? Pero ya cuando veamos aplicaciones de la integral indefinida, vamos a ver cómo encontrar el valor de la constante, ¿no? Cómo encontrar el valor de la constante. Por ejemplo, acá, miren, aunque me he saltado, no sé, ¿a qué sería entonces ese integral que puse ahí? Porque solo era para aplicar las propiedades. Pero bueno, ya me dijeron ustedes. Sería, lo voy a escribir así, vamos a ver, el integral de 2 veces coseno de x más x cuadrado por x, ¿no? Y llegamos acá. Hey, denme una antiderivada del coseno. Seno. ¿Por qué? Porque la derivada del seno es coseno. Entonces, 2 veces por seno. 2 veces por el seno de x. ¿Pero qué me falta ahí? La constante. Estoy integrando nada más esto. La realidad es que una constante. ¿Cuánto vale? No sé. Más. Hagamos este integral. ¿Qué es lo que hago primero? Lo contrario de la derivada, ¿no? Al 2 le voy a sumar 1. 3. 2 más 1, 3. Y divido entre 3. ¿Qué va a hacer? Más x cubo sobre 3. Más otra C son 2. ¿Sí? Y como este es un número y este es otro número, al sumarlo, ¿qué me da? Otro número. Más una C más grande, ¿verdad? Bueno, podría ser más grande o más chiquita, dependiendo del signo de la constante, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo estar seguro que este es una antiderivada? ¿De qué? ¿Cómo puedo estar seguro? Derivo, ¿verdad? Y si al derivar esto me da esta expresión, esta es una antiderivada de dicha expresión. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien? Ojalá. Estas son las propiedades a utilizar, ¿no? Y prácticamente ya vimos eso. Y como he usado una formulita ahí que la vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver esa formulita. Veamos otro ejemplo acá. El integral de, ¿qué le voy a poner acá? Sería x n x a la n en el sum. ¿Será esta una antiderivada de esta expresión? ¿Qué puedo hacer? Comprobémoslo, ¿verdad? Como no estamos integrando todavía. ¿Sí? Pero lo que puedo hacer es comprobarlo. ¿Cómo? De la definición, ¿verdad? ¿Quién es F mayúscula? F mayúscula es F. ¿Quién es F minúscula? Esta. ¿Y cuándo es que va a ser aquella una antiderivada de esta? Cuando f' de x mayúscula sea igual a f minúscula de x. Entonces, f de x mayúscula decimos que es x a la n. Entonces, si derivo, ¿se acuerdan cómo se deriva? El exponente pasa a multiplicar y al exponente le resto 1. Y sí, ¿verdad? Corresponde a qué? A f minúscula. F minúscula. Y
ahí tendríamos entonces lo que es la antiderivada, ¿sí? Lo que es la antiderivada. Y recuerden pues que para poder integrar nos tenemos que recordar la fórmula básica, ¿no?, de derivación. Si ustedes se acuerdan la fórmula básica de derivación, fácilmente van a integrar. Por ejemplo, vamos a ver. Veamos otro. A ver si es cierto que nos acordamos. A ver quién me dice a qué es igual la integral de la secante cuadrada de x por dx. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la integral? Aunque no estamos de integral de x. Es la tangente de x más ¿qué? Como la integración es el proceso inverso de la derivación, tengo que buscar una función cuya derivada sea el integrando que tengo ahí. ¿Para cuál función su derivada es secante cuadrada? La tangente, ¿sí? Derivada de la tangente, secante cuadrada. Esta integral va a ser igual a ¿qué? A la tangente de x. ¿Sí, verdad? Así. ¿Sí o sí? Les van a poner 0. Más C. Más C. Perfecto. ¿Por qué? Porque es una integral ¿qué? Indefinida. Que dependiendo del valor de la constante, así voy a tener yo valores particulares de dicha función. A ver si nos acordamos de otro. Quiero ver, vamos a ver mi jugareta. Uno un poquito más complicado. Un poquito más complicado. ¿Será cierto eso? Que la integral del coseno de x sobre seno de x es igual a logaritmo. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Pero por qué? Si yo derivo esta expresión, voy a obtener esta otra, ¿no? Aquí tendríamos que este es f minúscula y esta es f mayúscula de x. Entonces, si f de x es igual al logaritmo natural del seno de x, la derivada es igual a ¿qué? Derivada del logaritmo natural de 1 es ¿cuánto? 1 sobre 1. 1 sobre el seno de x. O la derivada del seno, que es ¿quién? Coseno. ¿Y esto qué es igual? A coseno de x sobre el seno de x, que corresponde a la función f. Y por lo tanto, esta es una antiderivada. Ahora, nadie me ha preguntado eso. ¿Y por qué no derivo la constante? Solo le llamo f de x a esta parte de acá. Fácil, ¿verdad? La derivada de una constante vale ¿cuánto? 0. Y por lo tanto, esto me representaría, si no le pongo c, es porque c vale 0, ¿no? Y eso me representaría una antiderivada. Una antiderivada en particular de dicha función. Y aquí tendríamos nosotros entonces los conceptos básicos, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño resumen ahora. Decíamos que la antiderivada es un proceso contrario a la derivación.
Y a ese proceso de encontrar una antiderivada se llama antidiferenciación o integración. Y definimos lo que era la integral indefinida. F de x por dx era f mayúscula más c. ¿Sí? Vale. Este es el símbolo de integración. A f integral de f de x a todo se le llama integral indefinida. F de x se le llama el integral. A la c, constante de integración. F mayúscula, una antiderivada. Y el de x, un diferencial de x que me representa también la variable respecto a la cual voy a integrar. Y definimos lo que era un diferencial, ¿no? Una parte bien chiquitita, una parte bien pequeñita, mediante la cual nosotros podemos trabajar en el cálculo diferencial e integral. Y así decíamos, pues, que un diferencial de la variable dependiente venía dada por la derivada de la función por el diferencial de x. Y vimos además cómo encontrar el diferencial para la suma o resta de varias funciones, para el producto y para el cociente. ¿Sí? Para el producto y para el cociente de dichas funciones. Y las propiedades, que son básicas dos, para la suma o resta de funciones, la integral era la suma o resta de los integrales. Y la integral de una constante por una función, la constante sale de la integral y por la integral de dicha función con respecto a la variable de integración. De esta manera nosotros tenemos los conceptos básicos. Para la próxima clase, lo que vamos a hacer es